Anio Setevila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua Mashiach bebakasha ledaber kodesh Abba. לא דבר מליד אדם. תודה רבה ישוע משיחנו, amén, amén. Shebe bakasha Ahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Hay varios sitios en internet, todo el material es gratuito, baje pronto el material, compártalo. Quiero volver a repetir, aquí no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Creemos que Yahshua es el Mashiach, y así es, y es Elohim, porque nosotros no pudimos ser rescatados por sangre humana, sino por sangre divina, para que se entienda. Amén. Bueno, vamos a ver un tema hoy que recapitulamos el estudio de Segunda de Reyes. Bendito es el nombre de Yahweh. Ahora, el tema del día de hoy yo le titulé hipocresía, cinismo y traición. Una persona que es hipócrita es cínica. Más hipocresía es hipocresía, cinismo y traición. Una persona que es hipócrita se convierte en un cínico porque se va aumentando más su hipocresía y ya se burla de su propia hipocresía, es decir, se burla de las personas y entonces después caen en traición, traicionan a la persona X o Z. Vamos a ir a Segunda de Reyes, amados Sahim, y en el capítulo 8, Segunda de Reyes 8, y vamos a leer el verso 7 y 8, y después así seguiré ministrando, ¿de acuerdo? Segunda de Reyes 8, versos 7 y 8. Este tema es muy importante, ya se ha compartido por los amados ancianos de esta Kehilá, pero es muy importante que le demos un poquito más de énfasis a todos los temas, no nada más a este, para que nosotros veamos y tú te cuides de no caer en hipocresía, después vayas a ser cínico o cínica y después acabes por traicionar a alguien que te ha bendecido. O bien tú eres Kadosh y no hay ningún problema, tienes una santidad bastante elevada para cabo del Eterno, tanto hombres como mujercitas, y entonces este tema te va a servir para que te cuides de los hipócritas, de los cínicos y de los traidores, que acaban haciendo así. Segunda de Reyes 8, verso 7. ¿Lo tienen a la vista, amados Sahim? Elisha se fue a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Elohim ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Elohim y consulta por él a Yahweh diciendo, sanaré de esta enfermedad. Ahora vamos a ir resumiendo, si gustan anotar, si no ya aquí está anotado, pero hay algunas cosas que son importantes resaltar, digamos. Elisha fue a Damasco, la capital de Siria. Tenemos que entender todo esto porque ya vimos la profecía de Isaías 17, donde Damasco va a ser destruido, Siria va a ser destruida, ¿sí? Eso ya lo vimos. Entonces Eliseo fue a Damasco, que era la capital de Siria. ¿Y quién era Ben-Hadad? El rey de Siria, enemigo de Israel, y ahora estaba enfermo. Era un enemigo acérrimo de Israel y ahora estaba enfermo. Ahora, yéndonos a la historia, Ben-Hadad murió en el año 841 antes de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Eso es importante. En el año 841. Fíjense, 8 siglos y medio antes que viniera Yahshua Mashiach. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Ahora, una cosa importante es que los enemigos nos conocen. El enemigo nos conoce, el adversario, Hasatán, Yahshua Mashiach reprenda, conoce quién es Kadosh y quién no lo es. El enemigo reconoce a los Kadoshim y busca a los Kadoshim y busca sobre todo a los que son cabezas, Roim, líderes de ministerio, etcétera, porque sabe que si hace caer a un Roe, se lleva a un rebaño. No siempre es así en totalidad, pues, pero porque una vez que el pastor es herido, las ovejas salen huyendo, pero eso es Kadosh, porque lo dijo Yahshua. Pero aquí estamos hablando de que alguien no se cuide en Kedushá. Entonces, el rey Ben-Hadad conocía a Elisha. O sea, el rey no era bueno, pues, conocía a Elisha. ¿Y por qué lo conocía? Porque Elisha hizo los milagros de Yahweh.
que afectaron a los sirios, es decir, a sus propios compatriotas. Por eso lo conocía. Sí, vamos bien, ¿verdad? Se entiende la idea clara. Sí, entonces el rey conocía a Elisha. El rey era enemigo de Israel y el rey enfermó. Entonces aquí lo importante es que conocía a Elisha porque Elisha había hecho los milagros de Yahweh. O sea, Yahweh hizo los milagros a través de Elisha que afectaron a los sirios, eso ya lo hemos visto. Ahora, Elisha, por lo que vemos aquí, viajó lejos, o sea, no era cerca hacia donde fue. Y el rey, vemos aquí en el verso 8, dijo a Hazael, su siervo, que tomara un presente y fuera a recibir al varón de Elohim. Está aquí, tú lo ves aquí claramente. Y dice, sanaré de esta enfermedad, en el verso 8. Ahora, vamos a aclarar algo. Debido a que el rey respetaba, no adoraba, debido a que el rey respetaba a Elohim, fíjense muy bien, al Elohim vivo, al Elohim único, al Elohim de Israel, a Yahweh Sebaot, él pidió a Hazael que preguntara a Elisha si sanaría de esta enfermedad. Lo contrario de Ocosías, de ir a consultar a Balzebú, que era el dios de las moscas. Fíjense, un rey de Israel pidiéndole al diablo si iba a sanar de la enfermedad. Y un rey sirio, que era un pagano, él sí reconocía pues al varón de Elohim y sobre todo respetaba, no adoraba, pero respetaba al Elohim Yahweh Sebaot, el único Elohim vivo y verdadero, quien es Yahshua HaMashiach. ¿De acuerdo? Entonces, si tú recuerdas, en 2 de Reyes capítulo 1 dice, Ocosías cayó de la ventana, ¿sí? Y entonces envió mensajeros para preguntar a Balzebú, ¿sanaré de esta mi enfermedad? ¿Recuerdan eso? Pero él era israelita y preguntándole al mismo diablo. Y aquí es un rey pagano preguntándole al verdadero Elohim. Qué tremendo, ¿no? Qué vergüenza. ¿Sí se entiende? Sí. Bueno, es increíble esto, pero bueno, sigue sucediendo. Desgraciadamente sigue sucediendo. Vemos como la amada casa de Judá, la cual nosotros bendecimos, en lugar de que le pidan al Elohim de Israel, van y abrazan al Vaticano, etcétera, etcétera. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. 8:9. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Fíjense muy bien cómo dice, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria. Es que los profetas en aquel tiempo eran muy respetados por el mismo pueblo que era Kadosh y sobre todo por los paganos, inclusive, aquí tú lo ves. Ahora, esta cuestión del 9 dice 40 camellos. Ahora, ¿qué es lo que marca en la historia en esos despliegues de Oriente? Generalmente cada camello llevaba un presente, es decir, no llevaba un solo camello muchas riquezas. En el caso de los hijos de Israel, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando manda a su siervo Eliezer a buscar esposa para Isaac, ahí sí llevaba muchísimos presentes. Pero en el caso de los paganos, ellos utilizan, eso lo dice la historia inclusive, cada camello nada más llevaba un presente, no llevaba muchos presentes, o sea que no se vaya a confundir acá que eran demasiados presentes, aunque 40 presentes ya eran bastantes, no sé si me doy a entender. Entonces 40 camellos no llevaban tantas riquezas. Tal vez lo que marca la historia siempre muestra que se llevaba un presente por camello. Es que en esa época en el Oriente se hacía hacer un despliegue monumental, como para que se viera que era mucho. Eso anótenlos, es importante. Mas no así la reina de Saba, cuando llega a ver al rey Salomón, ahí sí no hizo un despliegue monumental nada más para presumir, sino ahí sí llevó muchos presentes al rey Salomón.
En este caso, lo que marca la historia cuando se mandaban presentes que no fueran israelitas, era así, nada más un camello llevaba un solo regalo, digamos, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso vemos que Hazael fue muy cortés con el profeta, es decir, le tuvo mucho respeto. Tuvo mucho respeto porque dice, tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, sanaré de esta enfermedad. Es decir, uno, ya lo ministré, que a pesar de ser un pagano, estaba haciendo algo correcto, preguntar al Elohim de Israel si sanaría o no. Ahora, lo de padre, es decir, tu hijo Ben-Hadad, es porque se amaba realmente a los profetas, a pesar de que fueran enemigos, se reconocía quién tenía una bendición especial del Todopoderoso. Podemos ir, si quieren, a Segunda de Reyes, ahí en el 5:13, y recuerdan cómo aquí en el caso de Naamán, también sus criados le decían así, o sea, había mucho respeto, pues. 5:13, no sé si lo tienen. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Ahora, el 6:21. Sí, esto ya lo ministré, ya lo ministramos. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Elisha, los mataré, Padre mío. Aquí estábamos viendo de un pagano, Naamán recibiendo honores, pero en el caso aquí del rey de Israel, los mataré, Padre mío. Es decir, que a pesar de que los reyes de Israel estaban bien perdidos, incluyendo Joram, reconocían que los profetas eran enviados por Elohim. Ahora sucede lo mismo, si alguien es ungido y levantado, la persona reconoce que está ungido, pero por eso son las pedradas, precisamente porque la persona reconoce que hay algo diferente en esa persona. O sea, hay luz. Y uno de ellos eres tú. Por eso te van a atacar, te van a tratar de hacer la vida imposible, porque tú tienes luz de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Ahora, por lo que estamos viendo aquí en Segunda de Reyes, es evidente que Elisha se hospedó en una casa de Damasco. Es evidente, hay cosas claras, digamos. Es evidente que Elisha, no dice dónde, pero es evidente que Elisha se hospedó en una casa de Damasco. Probablemente algunas personas que le tuvieran respeto y cariño a Elisha. Voy a leer entonces el verso 10. ¿Sí puedo? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Y Elisha le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Yahweh me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Elisha? Elisha está diciendo que la respuesta es seguramente sanaría. Es decir, la respuesta es seguramente sanaría. Ustedes anótenlo así y ahorita vamos a anotar otra frase que es clave para que se le entienda bien y tú me ayudes a ministrar a otros hermanitos nuevos. Entonces la respuesta es seguramente sanaría. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque era la voluntad de Yahweh que sanara. Pero pueden poner ahí una nota con rojo, no sé si tienes algún color diferente o ponlo entre paréntesis o entre comillas. Si Hazael no lo hubiera impedido. Si Hazael no lo hubiera impedido, anótenlo, les va a servir. Y cierran el paréntesis o las comillas o ya pintas con otro color. Entonces, seguramente sanaría si Hazael no lo hubiera impedido. No sé si me estoy dando a entender por el contexto que tú ya conoces, pero ahorita vamos a ver. Ahora, aquí dice el verso 10, y Elisha le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. O sea, era una seguridad y de parte de Yahweh venía la respuesta, no de un hombre. Sin embargo, ese sin embargo es lo que acabas tú de escribir, si Hazael no lo hubiera impedido. ¿Sí lo anotaron? Sin embargo, Yahweh me ha mostrado
que él morirá ciertamente. Entonces, la respuesta al profeta Elisha es, sí, él va a sanar, pero Hazael lo va a impedir, que yo lo sane, o que sane más bien, no que lo tanto ponerse en tú por tú con el poder de Elohim, eso nadie lo puede hacer. Verso 11, y el varón de Elohim le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. ¿Quién se ruborizó, Elisha o Hazael? Luego lloró el varón de Elohim. Entonces, la respuesta tú anotaste, seguramente sanaría si Hazael no lo hubiera impedido. Ahora, dice aquí, sin embargo, Elohim me ha mostrado que él morirá ciertamente. Es decir, vuelve como a recalcarlo. Miren, vamos a ver por partes. Elisha, verso 10, le dijo, ve y dile, seguramente, ese seguramente subráyalo. Seguramente. Y luego viene otra palabra, sanarás. Bueno, sin embargo, Yahweh me ha mostrado que él morirá ciertamente. Ese ciertamente también subráyenlo. ¿Sí? Ahora, pongo un ejemplo práctico también, porque esto está muy práctico, pero llega una pareja, han llegado muchas parejas al consultorio y me dicen, doctor, fíjese usted que mi esposa está sangrando, etcétera, está embarazada y no sabemos, etcétera. Aunque yo ya no me dedico a muchas cosas, pues, pero bueno, lo que vamos a hacer es hágale un ultrasonido y vemos. Seguramente la placenta no se fijó en un lugar correcto. Explico. El techo de la matriz tiene doble capa de músculo. Es un decir, aguanta el peso del bebé. Es decir, que el cordón umbilical está sostenido a través de la placenta y el bebecito en la bolsa amniótica. Si la placenta se fija atrás en una pared, la pared posterior, en una lateral o en la anterior, no tiene la misma resistencia y entonces al ir pasando los meses de embarazo el niño pesa más o la niñita y entonces la pared se empieza a desgarrarse de la placenta, más bien se empieza a desgarrar. Es voluntad del Abba que siempre esté pegada arriba, en el techo de la matriz. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora, pero bueno, quise decir este comentario nada más. Entonces, su niño va a venir bien, no se preocupe, etcétera, etcétera. Le voy a dar estos medicamentos, estas vitaminas. El útero está haciendo así, se está contrayendo y hay que detenerlo, etcétera, para que se ponga tranquilo, no pasa nada, etcétera. Y yo estoy diciendo que seguramente va a nacer ese niño. Pero si los padres deciden otra cosa, como lo han decidido y han sido bárbaros asesinos, que dicen, no, pues a lo mejor viene mal, etcétera, o a lo mejor ya viene mal algo, mejor vamos a ver a la partera y que tenga un aborto. Es lo mismo que esto, es algo parecido. El Eterno ha dado la orden, sí, se va a lograr ese bebé, pero si no lo hubieran impedido ellos, no sé si me di a entender. Entonces, depende de cada quien. El Eterno nos dio libre albedrío y depende de lo que cada quien quiera hacer de su vida. Si lo hace en orden, qué bueno, en el orden de la Torá, y si no, bueno, pagará las consecuencias. Ahora, aquí vemos, por lo que leímos en el verso 11, que es obvio que Elisha, por los dones del Ruach HaKodesh, sabía que Hazael mataría al rey. Anótenlo así tal cual, que iba a matar al rey. O sea, es obvio que Elisha sabía que Hazael iba a matar al rey. Por lo que dice aquí, seguramente, ciertamente, lo mira fijamente, lo hace ruborizarse, llora el varón de Elohim, y ahorita vamos a ver por qué lloró el varón de Elohim. Entonces es obvio que Elisha sabía que Hazael mataría al rey. Ahora, esta parte, ¿vamos bien? En el 11, y el varón de Elohim le miró fijamente, y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Elohim. Entonces el varón de Elohim lo miró fijamente, y eso tiene que la mirada de un siervo como ellos, ungidos del Ruach HaKodesh, tremendo, ¿no? Para soportar su mirada, es un decir. Entonces, ¿por qué lo miró fijamente? Puede haber muchas explicaciones, pero lo más seguro es que tal vez era para apenarlo, a ver, anótenlo, y que no lo hiciera, que no hiciera esa barbajanada.
Ahora, seguramente yo lo he hecho muchas veces, me quedo mirando a una persona, esperando su respuesta, ¿no? De decir, no voy a hacer esto, no voy a ser tan cruel o tan cobarde o tan, etcétera, de hacer algo tan bajo, etcétera. Pero la idea era intimidarlo, pero en santidad, de apenarlo para que no lo hiciera. Dice aquí que Asael se ruborizó, y entonces hemos estudiado eso, que la ruburación es una dilatación de arterias y de venas, por eso la persona se ve colorado. Ahora, ¿qué es lo que sintió ahí el varón? Aparte de mirarlo fijamente para que se apenara y no fuera a hacer esa barbajanada, cuando dice aquí, luego lloró, o sea, no al momento de estarlo mirando, sino que luego lloró el varón de Elohim. Entonces son dos casos o dos partes de una misma historia. Entonces, en el caso de luego, no dice que lloró cuando lo estaba viendo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, aquí es cuando Elisha, el profeta, tuvo la revelación, anótenlo así, divina, de lo que Asael traería a Israel. O sea, de lo que haría Asael contra Israel. Y eso es lo que trajo lágrimas a los ojos del varón de Elohim. No trajo lágrimas. Eso es muy importante, y no quiere decir que esté yo tachando a Elisha de falta de sentimientos. No provocaron las lágrimas el que este bárbaro Asael fuera a asesinar al rey, no, sino ese luego es, una vez que tú asesines al rey, tú vas a traer mucho mal a Israel. No sé si me doy a entender, ¿verdad que está claro? O sea, no lloró por la barbajanada que éste iba a hacer, porque lo miró fijamente. Luego, ese luego subráyalo, lloró el varón de Elohim. Ese luego es el luego en ese momento, y luego es después de que tú mates al rey, tú traerás mucho mal a mi pueblo Israel. ¿Sí? Aleluya. 8:12. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Aquí tienes la respuesta. O dijo, ¿porque tú vas a matar al rey? Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Ahora, tenemos que entender esto, estamos viviendo los últimos tiempos, y es lo que va a hacer el mundo contra Israel. Y nosotros bendecimos a Israel, porque nosotros somos parte también de Israel. Y aunque no fuéramos parte de Israel, pero sí lo somos, bendecimos a Israel. Y esto es lo que va a suceder en los próximos meses, año, no sé, pero prontamente sucederá eso otra vez. Ahora, dice aquí que cuando Asael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Elisha entonces le dijo, porque vas a matar al rey. Elisha sabía, él le dijo que sabía la destrucción que él causaría a los hijos de Israel. No sé si ya lo anotaron, lo tienes acá en el 12, ¿sí? Ahora, el verso 13. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Elisha, Yahweh me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Ahí estaba ya, que lo iba a matar. Ahora, este verso es muy importante porque esto lo hemos vivido, al menos voy a hablar yo por experiencia. Yo sé que tú me vas a traicionar, pero Roe, ¿cómo se le ocurre? Que mejor dígame perro, casi me han dicho algo parecido. Pero ¿cómo se lo...? No, es que tu comportamiento no es bueno y tú vas a traicionar. Y traiciona. Pero eso sí se sienten los muy indignados, ¿no? Entonces, Asael, pueden ponerlo en sus apuntes, fingió, es decir, ahí está la hipocresía, la levadura de que dice Yahshua, Hamashiach, nuestro Adón. Él fingió
Y se hizo el ofendido, anótenlo, por la insinuación de tales crueldades. ¿Sí? ¿Anotaron bien? Asael fingió, o sea, como si fuera un demente, ¿no? Fingió. Entonces sí, fue un hipócrita. Y aquí se agrega el cinismo. Y hay un audio sobre qué es el cinismo. Anótenlo y lo escuchan y van a ver cómo empalma muy bien. Y esto es para que te protejas, tú, yo que somos Kadoshim, que buscamos al Eterno. Espero que no. Si estás del otro lado y eres una hipócrita, tendrás tu paga al tiempo. No estoy maldiciendo a nadie, simplemente estoy diciendo la verdad. Entonces, Asael fingió, ¿sí? Él se sintió ofendido, es lo primero que se siente, ofendida la gente por la insinuación de tales crueldades. Aquí lo puse yo en mis apuntes así, para poderles explicar mejor. Entonces, realmente afirmó, este perro, ¿tú me crees un perro para hacer eso? Pero resultó ser peor que un perro. Y dice la Taná que los perros estarán afuera, Apocalipsis 21. ¿Sí? Entonces, y también en Efesios dice, los perros se refiere a los malos obreros. Los malos obreros. Aquel roe que no cumpla bien su trabajo se volverá un perro. Y me incluyo yo, por eso yo quiero hacer bien mi trabajo. Y no quiero estar afuera del reino de los cielos. Pero lo dice clara la Taná, que los perros estarán afuera. Esos son los malos obreros. Ahora, ¿qué estaba afirmando aquí Asael? Asael estaba afirmando que él sería incapaz de hacer tan grandes cosas. Anótenlo, amados, por favor. Que él estaba diciendo, yo soy incapaz de hacer eso, de esas grandes cosas, grandes crueldades, pues. Incapaz de hacer eso. Cuando termine me dicen un amén. Este tema ya se ministró y no tiren a la basura los otros conceptos que les han dado los ancianos. Está bien enfocado, pero ahorita estamos ampliando un poquito más nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dijo Elisha? Elohim me ha mostrado, no lo anoten, que tú serás rey de Siria. Yahweh me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Está en el 13, ¿sí? Ahora, aquí la idea es hipocresía, cinismo, y acabó traicionando a su rey. El rey, en cierta forma, pudo haber tenido la oportunidad, por así decirlo, permítanme una locura, de salvarse, porque estaba tratando de buscar al único Elohim vivo y verdadero. Que consulte este varón a Yahweh si he de sanar de esta mi enfermedad. No dijo que consulte a Baal, no, porque sabía que era varón de Elohim Yahweh Sebaot. Ahora el 14. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Elisha? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás, pero ya no le dijo lo demás. Porque ese seguramente, recuerda que lo vimos como con dos palabras seguramente, y después otra palabra, ciertamente él morirá. ¿Sí recuerdan el 10? ¿Sí? Si tú como papá o como mamá discernías muchas cosas antes de conocer la Torah, ¿cuánto más hoy con los dones del Ruach HaKodesh? Si tú como papá o mamá discernías muchas cosas, y yo igual, ¿cuánto más ahora? Te pongo un ejemplo para ti. Tú a lo mejor decías, no, este hijo está viendo cosas raras, está haciendo o está fumando marihuana. No hablo de nadie en especial. Está haciendo esto. Tú discernías algo, ¿sí? Y entonces después sale. ¿Cuánto más ahora que tienes los dones del Ruach HaKodesh? Aleluya. Actuemos así y rápido y cortemos rápido de tajo el pecado. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense cómo dice aquí, el 15. El día siguiente, ni siquiera pasó una semana, un mes, no. Al otro día, el día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Asael en su lugar. Lo asesinó. No es que haya tenido fiebre el rey y lo haya puesto y murió. No, porque si no, entonces no diría todo lo anterior Elisha.
Dice, no diría todo lo anterior Yahweh por boca de Elisha. Sí, él va a sanar, pero ciertamente morirá. No sé si me dio a entender. Sí, no vayan es que hay mucha confusión en eso. Y muchos han dicho, no, pues es que a lo mejor le puso un paño, tenía fiebre y murió el rey. No, sino entonces todo el contexto anterior, ¿dónde queda? Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí, bueno, para que veamos cuál es la hipocresía. O sea, cuando le dice, este perro puede hacer eso, ¿cómo voy a hacer esas grandes cosas malas que tú dices? Eso se llama hipocresía. Ahora, ¿dónde está el cinismo? Por eso quiero que escuchen el audio de cinismo. El cinismo es la hipocresía a la 10ª potencia. ¿Dónde está el cinismo acá? ¿Dónde está el cinismo? Entonces, Hazael fue con el rey y le informa de la favorable decisión de Yahweh de su pronta recuperación o de su predicción de su recuperación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el cinismo. Ese es el cinismo. Una cosa es lo hipócrita con Elisha. ¿Cómo crees que este perro va a hacer esas cosas? El cinismo es ese. Hazael fue con el rey y le informó de la favorable predicción de su recuperación. ¿Dónde está el cinismo? Es el verso 14. Y si quisieras poner en tu Tanaj, amado Ag, para que vayamos aprendiendo todos, es la hipocresía, el verso 13. Se van reprobando más. El cinismo, el verso 14. Porque él ya sabía lo que iba a hacer y ya es un traidor a la 10ª potencia, un cínico. Se burla de todo ya, no le interesa nada. Y es que así son los Sheidim, los demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. ¿De acuerdo? Ahora, esto nada más es una recopilación. En vez de esperar la sucesión del trono, como lo hizo David con Shaul, pero ellos no sabían nada de Kedushá, en este caso este malvado. Entonces, en el caso del rey David dijo no, hasta que Yahweh diga que recoge a Shaul, entonces yo seré rey. Sí, ya estaba ungido como rey, pero son dos casos muy diferentes. En el caso de David era ungido de Yahweh. El caso de Shaul también, pero le falló. Bueno, no nos toca juzgar. Ahora, entonces, la idea es, para que se entienda, por medios naturales, o sea, que la muerte sea natural. Ahora, eso yo lo veo mucho y trato de no involucrarme mucho porque tengo que estar aquí ministrando y yo no me voy a estar contaminando con muerto, ¿sí? Pero vemos mucho eso. Te pongo un ejemplo. Una pareja donde el Señor compra cantidad de seguros de vida, ¿no? Que ya dije que son seguros de muerte. La esposa, mala, perversa, coqueta, prostituta, ¿por qué no decirlo? Empieza a acostarse con otros hombres y dice, bueno, ¿por qué no mejor mato a este y me quedo con todos los seguros de vida? Y llevo la gran vida, pero después les viene una reprenda tremenda del cielo. Eso lo he visto muchas veces, muchísimas veces. ¿Cómo ves? Cerca de esta congregación hay una casa gigantesca, no digo si allá o allá. Y era de una pareja de pacientes míos. La señora tomó el mismo camino que te acabo de mostrar y ahora vive supuestamente como una supermillonaria, que sí lo es, pero tendrá su paga por todo lo que ha hecho. Tremendo, ¿verdad? O sea que es que es increíble que eso se vea, pero lo vemos, amado. Entonces, si se espera que mejor sean los medios naturales los que acaben con una persona, es decir, muerte natural, como decimos, ¿no? Ahora, ¿qué hizo aquí Hazael? Codició, y las personas codiciosas son cínicas. Un codicioso es cínico. Él decidió, en pocas palabras, apoderarse de la corona. Y miren cuántas traiciones y demás entre los gobernadores romanos, entre las autoridades de todos los países, se ve eso. Entonces, Hazael decidió por codicia apoderarse de la corona, y eso lo hizo un super cínico, ya no un hipócrita. Por eso el título se llama Hipocresía, Cinismo, y la persona así va a acabar traicionando a aquel que le dio pan con su mano. Entonces dice aquí que al día siguiente asfixió, eso es lo correcto, a su amo
en tal forma que pareciera que hubiera muerto naturalmente. Y eso es doble cinismo, si quieren lo anotan. O sea, el verso 15 es el doble cinismo. El doble cinismo es que él trató de que se viera su muerte del rey como algo natural. Y eso lo veo mucho, eso es algo tremendo esto, amados. Esas noticias a veces no salen en el periódico, pero uno como médico se entera de muchas cosas. Entonces, aquí dice el día siguiente, bueno, vamos a leerlo así, entenderlo, lógico, asfixió a su amo, que era Ben-Hadad, ¿sí recuerdan? Para que pareciera que hubiera muerto por causas naturales. Y eso es doble cinismo. Doble cinismo. Ahora, aquí hay todavía roim, allá hay todavía roim que se han conservado en santidad, en kedushá, que no hacen la shon hará, etc. Y ellos nos podrían decir muchos ejemplos, y yo también, como Roe, de gente que les ha traicionado a ellos. Y aquí estuvieron conmigo varios roim, que me decían, Roe, hubo esto y hubo el otro. Sí, hipocresía, cinismo y traición. ¿Qué esperabas, Roe? Que te aplaudieran, nada, yo los consuelo pues, pero los animo a seguir adelante, porque vamos a tener muchos traidores en nuestro camino, muchos hipócritas, muchos cínicos, son hipócritas y cínicos y traidores, pero tendrán su paga si no se arrepienten. Todavía hay oportunidad, pero ya pasó Pesaj, ¿no? Y yo dije, cuando pasa Pesaj, dice Shaul, más bien inspirado por el Ruach HaKodesh, que muchos duermen y muchos son enfermos. Entonces, nosotros no deseamos mal a nadie, eso es la palabra del Eterno. Ahora, la traición es ya, en este caso, si quieren anotarlo en sus apuntes, como lo había predicho Elisha. Ya viene la traición, el asesinato y sube al trono. Sube al trono. Entonces reinó Hazael en su lugar. ¿De acuerdo? Sí, eso es la traición, ya es cuando ya está consumado el hecho de toda la hipocresía, de todo el cinismo, y ya está consumado el hecho, pero el Eterno es un juez justo, siempre, bendito es Yahweh, Él es perfecto, a Él no se le puede dar una mordida, como decimos aquí en México, o sea, un soborno, pues, para que se entienda, en otros países. Ahora, quiero llevarlos a Primera de Reyes, en el capítulo 19, Primera de Reyes 19:15. Porque me han hecho esta pregunta, pero ahorita va a quedar aclarado. Entonces, ¿quién lo ungió? ¿Verdad? Bueno, entonces 1 Reyes 19:15 dice, y le dijo Yahweh, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Ahora, esto quedó así porque, miren, cuando hay tanta comunión con el Eterno como lo tenía Elías, Eliyahu y Elisha, Eliseo, era la orden para Elías. Sin embargo, en este caso, Elías ungió a Hazael como rey, dice 1 Reyes 19:15, pero este acto más bien lo realizaría Elisha por mandato de Elías, eso ya lo vimos, ya quedó ministrado. Entonces, pasando otra vez al tema, el castigo que Hazael traería a los hijos de Israel era enviado por la idolatría de Israel. A ver, el castigo que Hazael traería a Israel era enviado por Elohim, no por el diablo, por Elohim, Yahweh, por la idolatría de Israel. ¿Sí? Porque muchos dicen, a ver, vamos otra vez a Segunda de Reyes 8, ¿cómo es que lloró el varón de Elohim? Y lloró el varón de Elohim y dijo, yo sé el mal que vas a traer a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero el varón de Elohim lloró por dos cosas. Uno, porque vio en visión cómo este bárbaro iba a matar a los jóvenes a espada, pegar las fortalezas a fuego primero en el verso 12, estrellar a los niños, los estrellaban contra la pared y abriría el vientre de las mujeres que estaban encinta.
Y al ver eso lloró. Entonces, ¿quién trajo este juicio? Yahweh. Él permitió la hipocresía, el cinismo y la traición de Hazael para traer castigo a su propio pueblo, Israel. Es que Él hace todo, bendito es su nombre. ¿Sí? Pero el saber los resultados, eso ya lo ministré en un tema que le titulé Milagros, el saber los resultados no implica más allá, porque nosotros tenemos libre albedrío. En un viaje que hice a la Ciudad de México, un yehudí me preguntaba, bueno, y porque él era de tefilín y de oración, así, de rezos y todo eso, él no cree que Yahshua sea el Mashiach, y menos Elohim, pero él guardaba Torah y después se volvió ateo. Y él me decía, bueno, pero si yo sé, si Dios, así me dijo, si Dios sabe que si me voy a mover para la derecha o para la izquierda, ¿dónde queda mi libre albedrío? Él lo sabe, pero Él no interviene en tus actos. Él sabe, Él te dio ese libre albedrío, tú no lo entiendes. Y entonces vamos a escuchar más esos audios para poder repasar, ¿de acuerdo? El saber los resultados, Él no interviene directamente. En este caso, Él permitió que hubiera un hipócrita y un cínico y un traidor como Hazael para traer juicio al pueblo de Israel que estaba en idolatría. Ahora, algo histórico que no lo narra la Tanaj, pero yo quiero comentarlo acá. Hazael no provenía de la realeza, o sea, no le tocaba ni siquiera ser rey. Tanto que la historia marca que Salmanasar III lo llamó el hijo de nadie. Fíjense, era una persona que no tenía ninguna injerencia para estar ahí. Salmanasar III lo llamó el hijo de nadie. Ahora, Hazael reinó del 841 al 801 antes de Yahshua. Y es muy importante que anotemos esto que voy a comentar, y con eso voy terminando. Hazael reinó durante los reinados de Joram, Jehú y Joacás de Israel. Joram, Jehú y Joacás de Israel. Y reinó durante los reinados de Ocosías, Atalía y Joás de Judá. Entonces tuvo un papel muy importante para hacer el mal, por así decirlo. Joram, Jehú y Joacás de Israel, ¿de acuerdo? Ocosías, Atalía y Joás de Judá, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes me dicen cuándo pueda continuar. Ahora, a ver, no cierren su Tanaj, y tampoco esto es para que tú te sientas así como que triste o bueno, pero yo te quiero hacer una pregunta. A mí déjame aparte, yo de todas maneras tengo mis luchas y hay traidores y gente mala y perversa, y Yahshua Mashiach les reprenda. Pero voy a hablar de ti. No lo anotes, ni te vayas a sentir el grande o la grande por esto, pero sí realmente tú has sido bendición para otros. Uno, pregúntate, ¿a cuántos has ayudado? Estoy hablando a los Kadoshim y a las Kadoshot. ¿Tú los has bendecido con dinero o con tus actos? ¿Han estado enfermos algunos y tú los has ido a visitar? ¿O te has quedado en el hospital? Allá has puesto un zarape, un manto, etcétera, y te has acostado. Un zarape es lo más correcto, no sé cómo se diga en otros países, una cobija, etcétera, y te has acostado ahí adolorido cuidando a un hermano o a una hermana, y después ese te ha dado la espalda. Entonces has sido un hipócrita, un cínico, y te ha traicionado. Vuelvo a repetir, ¿a cuántos has ayudado? A mí déjame aparte, yo de todas maneras tengo mis luchas, ya lo dije. Has bendecido con dinero, con tus actos, y han actuado así contigo como Hazael. Entonces recordemos que la hipocresía es la levadura de que dice Yahshua Mashiach. ¿Qué es la levadura? ¿Qué es la hipocresía? Actuar falsamente. O sea, un actor es un hipócrita.
porque hace un papel que no siente. Los actores de televisión y de cine y de teatro están haciendo un papel que no sienten. Es decir, no, yo siento el papel, etcétera. No, no es cierto. Es otra cosa, eso es muy diferente. Y pueden llorar y todo eso, pero no deja de ser un actor. No sé si me doy a entender, ¿sí? Es un actor, se le paga por eso, porque llore y finja que sufre, pero no está sufriendo. Ese es un hipócrita. O sea, sí me doy a entender, ¿verdad? Ahora, el cinismo, entonces ya dije lo que es la hipocresía. Si quieren anotar algunas ideas, el cinismo es que siendo descubierto, siga con la falsedad. Ese es el cinismo. O sea, que una persona ya fue descubierta y sigue con la falsedad. Y eso a mí me ha ocurrido con mucha gente, incluyéndose ancianos, ex-ancianos más bien de esta congregación, o ex-roim, o ex-hermanos, o ex-hermanas. Entonces, la hipocresía es actuar falsamente. El cinismo es que ya siendo descubierta la persona, siga actuando con esa falsedad. ¿De acuerdo? Y es que el cinismo es tratar de aparentar algo. Actúan con falsedad en la mirada, en el sentarse, con una aparente humildad, pero son lobos o lobas. Y después viene la traición. Entonces va por pasos. Por eso le titulé hipocresía, cinismo y traición. Cinismo es que siendo descubierto sigue con esa falsedad. Y mira, en la voz, en la mirada, cómo mueven las cejas, todo, hay muchas cosas que después podemos explicar ya anatómicamente si quieres. Y hemos visto que traición es boged en hebreo y bigud es ropa. Bigud es ropa. O sea, una persona que no está vestida para las bodas del Cordero siempre será una hipócrita. Boged, ropa. Traición, perdón, y bigud es ropa, ¿sí? Amén. Es una persona que no está vestida para las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19, que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente para las bodas del Cordero. Si una persona no tiene la vestimenta de los mandamientos de las mitvot, entonces esa persona va a traicionar a cualquier escala. Puede traicionar a sus amigos, a su esposo, a su esposa, al jefe, a los empleados. Puede traicionar más arriba a una nación, siendo un presidente o presidenta. Puede traicionar, etcétera, a diferentes escalas, pero es lo mismo. Las personas no están vestidas como nosotros para casarnos con Yahshua Mashiach. Ese es el tema que yo les quería compartir. Yo pienso que si tú, bendito es el Abacadosh, analizas bien este tema y lo vuelven a estudiar en Shabbat, se puede, claro, en Shabbat, mañana cuando estén comiendo aquí, vean eso, estúdienlo y cuídate de los traidores. Y que tú no seas un traidor. Primero hasta Shabbat si es que andas en esos pasos, ¿de acuerdo?